Continuamos nuestro estudio en Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Padre, en esta mañana agradecemos el privilegio y la bendición que nos concedes de estar aquí reunidos en tu casa de oración, mis hermanos, mis hermanas y yo. Concédenos hoy, Señor, escudriñar tu palabra, pues tú dijiste a nosotros, parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Concédenos descubrir los misterios que para vida eterna están aquí establecidos en esta palabra bendita. Ministra nuestra mente, nuestros corazones, ministra todo nuestro ser. Purifica nuestras almas, nuestro ser totalmente, Señor. Pues tu palabra nos limpia de todo pecado. Y al Señor, que de aquí nos salgamos como entramos, sino que salgamos con toda bendición que viene de lo alto. Ministra y bendice a aquellos que oirán o que verán esta palabra en cualquier tiempo. Y toda fuerza del mal se disipa, la bendición y la protección divina venga. Mientras yo predico, la unción caiga como rocío de los cielos y pura yugos, y salga de aquí este pueblo sano de toda dolencia y de toda congoja espiritual. En el nombre de Jesucristo, ilumínanos, pues, amado, con tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos entonces en este capítulo 6 del libro o de la carta a los Romanos, donde encontramos que la obediencia a Cristo es la experiencia maravillosa de la santificación, donde encontramos que la identificación con Cristo es la base de la santificación. La santificación como posición del creyente está del versículo 1 al 13 y hoy esperamos terminar esta primera parte de este capítulo. La segunda parte del capítulo 6 o la santificación práctica la encontramos del versículo 14 al 23. Es decir, este capítulo se divide en dos secciones o en dos partes. La primera como la santificación, como la posición del creyente o como mera posición del creyente, y la segunda como la santificación práctica del creyente. El último versículo que estudiamos es el 5 y dice: si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Es decir, compartimos la vida de Jesucristo. Usted comparte su vida con la de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha compartido su vida con nosotros. Y dijimos que es como cuando una rama es injertada en un tallo que no es el suyo. Pero una vez la injertan con el procedimiento correcto, la rama se sustenta con la savia del árbol al que fue injertada.
así nosotros, la vida de Cristo es nuestra. Vamos entonces a comenzar de una buena vez en el versículo 6, continuando con la santificación como una mera posición del cristiano, y dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que el cadáver del pecado sea destruido, como dicen algunos comentaristas, a fin de que no sea más sirviente del pecado, o como dice otra versión, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. El viejo hombre es nuestra pasada manera de vivir, y el viejo hombre es contrastado o confrontado o comparado con el nuevo hombre. En Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 24, encontramos esta confrontación, o encontramos este contraste. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y de la vieja mujer también. Amén. Que estando corrompido conforme a los deseos engañosos, oiga esto, que están corrompido conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre está corrompido conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué nos manda aquí mismo Pablo? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? Creado según Dios. Yo les he venido diciendo que hubo una nueva creación después de la que sucede en el huerto de Edén, allá donde Dios creó a Adán y posteriormente a Eva. Hubo una nueva creación, y dice la Biblia, que es el deber de todo cristiano, de revestirnos o de vestirnos del nuevo hombre que fue creado. O sea, cuando usted vino a los pies de Cristo y el Espíritu Santo le ha sellado, usted ha sido renovado, ha sido renovada, usted ha sido creada en Dios como nuevo hombre, como nueva persona, en la justicia Amén. Y santidad de la verdad. Aleluya. Entonces la mente suya ha sido renovada. ¿Qué fuera de nosotros si hubiésemos venido a los pies de Cristo y hubiésemos quedado con la misma mentalidad que teníamos antes, con la misma personalidad que teníamos antes? No habría una nueva vida en nosotros. Estaríamos siempre actuando con los vicios que tenía el viejo hombre. La mayoría de nosotros éramos adúlteros, fuimos fornicarios, mentirosos y tantas cosas que nos tenían contaminados. ¿Sabe? Es como si este ordenador o esta computadora yo la hubiese tenido antes de ser cristiano. Seguro que hubiese estado lleno de canciones mundanas y tal vez videos pecaminosos. Y cuando yo se la hubiera dado a un cristiano, cuando él entrara a los programas, ¿qué era lo que hubiera encontrado? Canciones, videos pecaminosos, chistes de hombres perversos y cosas así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano si, por ejemplo, compra un ordenador o una computadora o una PC, como usted le quiera llamar, a una persona que no es cristiana? Lo primero que hace es
resetearla, para que toda aquella información que está ahí sea totalmente eliminada. ¿Y qué es lo que va a hacer? Le va a ingresar nueva información, ¿verdad que sí? Amén. Pues es exactamente o parecido lo que hizo Dios con nosotros. Ha renovado nuestra mente. Hoy son nuevos los pensamientos que usted tiene. Le ha renovado el corazón como si le hubiese cambiado disco duro a la computadora. Y ahora hay una nueva programación, hay nuevos pensamientos en usted. Amén. Usted es nueva criatura en cuanto a actitudes, en cuanto a pensamientos, en cuanto a intenciones y en cuanto a acciones. Entonces, por eso es que hace esta recomendación Pablo y dice, ¿verdad? Que en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, reseteen su vida, hagan cambios, eliminen todo aquello que pertenece a la antigua o a la vieja vida o a la pasada manera de vivir que está corrompida conforme a los deseos engañosos. Pero ¿qué es lo que debe hacer? Renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre que fue creado según Dios. Y esta creación es según o en la justicia y la santidad de la verdad. Otra versión en cuanto a este primer versículo, dígase que es el versículo 6 del capítulo 6, está escrito de esta manera. Vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado fuera paralizado. Oiga lo que dice, paralizado, cancelado, anulado, y dejaremos de ser esclavos del pecado. Oiga, me llama la atención esta palabra paralizado. Oiga, muchas veces ustedes están viendo televisión, espero que un buen programa, y tienen en la mano el control, y de pronto alguien les habla a la puerta. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ponen pausa y se quedan paralizados, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué sucede si al irse la visita ustedes vuelven a presionar el botón en medio, por ejemplo, y activan nuevamente aquel programa que estaba paralizado? ¿Qué sucede? Continúa, ¿verdad que sí? Continúa lo mismo que estaban viendo antes. Si esta versión dice que el cuerpo del pecado ha sido paralizado, significa que ustedes en un momento determinado pueden ser activados nuevamente con aquella vieja vida. Por eso Pablo hace la recomendación que se despojen y que hagan ese cambio, es decir, que Cristo nos ha justificado. Él ha hecho todo lo que se debe hacer. Le ha otorgado a usted la potestad y el poder de convertir su vida. La conversión es un cambio de camino. Y usted viene a los pies de Cristo. Y el Espíritu Santo hace la obra de sellarle y regenera su corazón. Esto es renovar. Pero usted tiene una potestad de libre albedrío y puede decidir. Oiga, entonces, si toma una mala decisión, puede en un momento determinado ser reactivado en la antigua vida que tenía o en la antigua programación, comparándolo con la televisión, que se puede en un momento determinado pausar, pero nuevamente puede ser activado. Entonces dice esta versión, para que el cuerpo del pecado fuera paralizado. Para eso fue crucificado juntamente con Cristo usted. Bueno, lo que también debemos considerar aquí, que las actividades de la vida se llevan a cabo a través del cuerpo. Es por eso, hermana y hermano, que debemos estar al pendiente que no del todo ha sido destruido
el cuerpo de pecado porque todavía estamos viviendo en este cuerpo. Siendo que el viejo hombre fue crucificado, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Al ser paralizado, cancelado o anulado para que dejemos de ser esclavos del pecado, entonces hay una especie de libertad creativa para que usted definitivamente sea puesto fuera de combate. Es decir, los miembros del cuerpo combaten dentro de nosotros porque quieren precisamente imbuirnos en el pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? La carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne mira hacia abajo y le gustan las cosas de aquí abajo, pero el espíritu mira hacia arriba porque viene de Dios. El espíritu siempre le está redarguyendo del pecado, de justicia y de juicio. Nosotros entonces, hermana y hermano, no podemos lograr esto porque estamos en el cuerpo y los miembros del cuerpo combaten con el espíritu que quiere las cosas de aquí abajo. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? El Espíritu Santo lo puede lograr por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Amén. Vamos entonces al verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esta justificación va más allá de hablar de la justificación o del perdón de los pecados. Oiga lo que está diciendo: el que ha muerto ha sido justificado del pecado en toda su fuerza, en todo su efecto. El que ha muerto ha sido justificado, ha sido absuelto del pecado. ¿De quién estamos hablando entonces? De Cristo y del hombre. Porque lo que Cristo hizo en la cruz le fue atribuido al hombre, le fue imputado al hombre. Cristo no murió para pagar la pena de nuestros pecados solamente, sino que también murió una muerte de juicio para que nuestra naturaleza pecaminosa, oigan, ya no nos afectara a nosotros. Pero el cuerpo del pecado está solamente paralizado. Entonces el creyente debe ser consciente del pecado en su vida y de su debilidad. Por eso es que el estatus de pecadores a ustedes no les es quitado. Ustedes siguen siendo llamados pecadores, pero no son más practicantes del pecado, sino practicantes de la santidad, que es apartarnos del pecado. Es decir, que nosotros le decimos que no a la carne cuando desea pecar, y cuesta decirle que no. Si nosotros somos conscientes de que hemos sido justificados, entonces debemos saber y debemos creer, porque lo importante también es creer. Porque no basta con saberlo, hay que creerlo. Que hemos sido declarados dignos para habitar eternamente con Cristo en las moradas eternas. Denle la gloria. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este versículo 7 es impactante. Si nos identificamos con Cristo en su muerte, entonces ni la ley ni nadie tiene una demanda contra nosotros. Hemos sido justificados, hemos sido declarados justos. Por lo tanto, al comparecer a un tribunal eterno,
usted no saldrá perjudicado o perjudicada, no saldrá condenado o no saldrá condenada, porque el Señor le ha declarado justo. Solamente debe usted vivir en la gracia de Cristo. Aleluya. Vamos al versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Oiga, en todo este capítulo, Pablo insiste en cada versículo que usted ha muerto con Cristo. Pero oiga, también que usted vive con Cristo y vivirá con Cristo. Es decir, el tiempo presente que del futuro. Aquí está hablando del futuro, está hablando de lo que el Señor le ha prometido a usted. Creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, fuimos resucitados con Él, compartimos su vida en su resurrección. Pero sí quiero que quede claro que ni siquiera tendremos que esperar hasta que estemos con Él en el cielo para que vivamos con Él, sino ahora mismo en nuestra existencia diaria compartimos la vida de Cristo. Amén. No les veo convencidos, pero bien que les he escuchado repetir lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Entonces, ¿por qué no dijeron amén cuando yo les dije que diariamente compartimos la vida con Cristo? Oiga, porque ustedes presienten que nos queda grande, ¿sí o no? Y yo sé que ustedes presienten o detectan y les da penita decir que comparto la vida con Cristo. Eso me queda grande, como cuando si yo me quisiera poner la chaqueta de una persona que tiene, ¿verdad?, más cuerpo que yo. Oiga, hermana y hermano, nos parece grande, pero es verdad. Pablo dijo que ya no vivimos nosotros, es Cristo que vive en nosotros. Entonces, usted anda compartiendo la vida de Cristo. Hágale honor a eso, hermana y hermano. Es maravilloso lo que dice aquí. Es esta la razón, hermana y hermano, por la que nos atrevemos a hablar cosas grandes. Oiga, el predicador anoche decía algo que ojalá sea cierto en su vida. Él hizo referencia a las personas que salieron a dormir a los carros, bajo lonas, en la cocina, se fueron a dormir a otro lado cuando los temblores estaban, ¿verdad?, seguidos. Y él dijo: yo no tengo miedo de morir. No tengo miedo de morir. Oiga usted, ¿de veras? Le traigo al predicador un loco con 2 cuchillos. ¿Será que no sale huyendo el predicador? Pero no solo el predicador, ustedes también dijeron amén. O sea, compartieron esa idea con él. O sea, el cristiano tiene ese ideal que no le tiene miedo a la muerte. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero ¿de dónde sacan esa valentía para decir que no tienen miedo a la muerte? Estamos hablando de la muerte física. Afrontamos la muerte con la certeza de que algún día seremos resucitados. ¿Verdad que sí? Amén. Es por eso que lo hacemos. La Biblia misma nos da la idea que cuando a Abraham le pide Dios que vaya y ofrezca en sacrificio a Isaac, pues que le resucitaría. Esa era la idea de Abraham. Ese era precisamente el entusiasmo que llevaba. Esa era la fe y la confianza que tenía. Entonces, ¿por qué usted afronta la muerte física con valentía? Porque sabe que un día el Señor le resucitará, y no para castigo eterno, sino
para vida eterna. Vamos al verso 9 entonces. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Oiga, esto es impresionante. El Señor nos reveló en Apocalipsis 1:18. Y dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte. Estas fueron las palabras de Cristo. Bueno, dice aquí Romanos: habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte ya no se enseñoreará más de él. Pero esto solo refiriéndose a Cristo, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué dijo Cristo a ustedes y a mí? El que a mí viene, la muerte segunda no tiene potestad sobre él o sobre ella. Amén. Entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, entonces usted no morirá tampoco eternamente. Porque la muerte segunda no tiene potestad sobre usted. Pero pobre el mundo, porque la muerte segunda sí tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la muerte segunda? ¿Cuál es la muerte segunda? Según capítulo 21 de Apocalipsis y capítulo 20, versículo 14 y 15, consiste en el lanzamiento al lago que arde con azufre y fuego. Ustedes no serán lanzadas ahí, ustedes no serán lanzados ahí. A cambio estarán viviendo con Cristo en las mansiones eternas. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos, que cuando nosotros fuimos, oiga, resucitados con Cristo, ya no morimos. La muerte física, claro que sí, pero la muerte física solo será el caballo en el que usted cabalgue hacia la eternidad. Vamos con Cristo. Será el transporte que use. Usted irá montado en la muerte, montada en la muerte. Yo recuerdo cuando estuve en Ixcal, Playa Grande, combatiendo. Yo pertenecía al segundo batallón, obviamente de fusileros, ¿verdad? Porque eran las compañías que ingresábamos a combatir. El jefe de batallón era un hombre rudo, era un hombre activo. Y sabe, mandó a hacer unas playeras negras. Y le mandó poner un burro figurado y un soldado montado. ¿Y sabe qué decía? Decía que los combatientes del segundo batallón cabalgan sobre la muerte. Entonces, oigan, algo así es lo que va a hacer el cristiano. No le tiene miedo a la muerte, porque la va a usar como su caballo para irse a la eternidad. Oiga usted, la muerte le tiene miedo a usted porque sabe que usted se va a montar en ella. Pero si usted es algo gordito, sabe que, ¿verdad?, no le va a ser tan fácil llevarle. Y todavía usted tiene otro hermano ahí que le quiere mucho y se lo va a llevar adelante. Así que la muerte dice: no, con él cuidamos, no, porque este se va a montar en mí. Por eso es que todavía tiene otro día más para seguir predicando. Hermana y hermano, esta es una ilustración. No es algo real lo que les estoy diciendo, es una ilustración para darles una idea más o menos. Porque la muerte, no crean ustedes que es sencillamente el desprendimiento del alma y el cuerpo o el exhalar el espíritu. La muerte es un personaje que tiene potestad sobre el hombre por causa del pecado. Tanto así que la muerte, por eso mismo, va a ser lanzada al lago de fuego. Hoy la muerte, pues definitivamente tiene potestad sobre el hombre. Hoy la muerte asusta a mucha gente, pero en aquel día la muerte va a estar en tormento junto con los que sean lanzados al lago de fuego. El infierno mismo, hermana y hermano,
No cree usted que es un simple lugar. La muerte también es un personaje. La muerte y el infierno es un personaje. Tanto así que el infierno mismo va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Se dan cuenta? Hoy la muerte es un verdugo. Mañana en el lago de fuego será atormentada. Como el diablo ahora en el infierno es un verdugo. Pero mañana será lanzado al lago de fuego y será atormentado con el falso profeta y el anticristo. Amén. Bueno, para ustedes y para mí, que la muerte segunda no tiene más potestad sobre nosotros. Pero cuando nosotros pensamos profundamente, seriamente en este versículo, habiendo o sabiendo que Cristo ha resucitado de los muertos y ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Quiero que se detenga en este último párrafo: la muerte no se enseñoreará más de él. Es un pensamiento profundo y solemne, porque la muerte una vez tuvo cautivo al príncipe de paz, al dador de la vida, al rey de reyes y señor de señores. Una vez la muerte lo llevó cautivo hasta los infiernos, pero fue tanto así que lo convirtió como en polvo, y el Padre lo volvió a entretejer en lo profundo de la tierra y lo resucitó al tercer día para dar vida y vida en abundancia. Porque el que estuvo muerto es el único que ha podido vencer la muerte, y por eso ustedes y yo somos vencedores, y la muerte segunda no tiene más potestad sobre nosotros. Así que ahora no se preocupe usted, hermana y hermano, porque todo ha cambiado. La muerte nunca más tiene potestad sobre Cristo. Él nunca más volverá a morir. Y usted, una vez muera físicamente, nunca más volverá a morir, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre usted. Así que la resurrección abrió a Cristo la puerta de la eternidad, pero también a ustedes y a mí. Vamos entonces al siguiente versículo, el 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. En todo este capítulo, en toda esta sección, Pablo está discutiendo que Cristo murió respecto al pecado. ¿Qué significa esto? Que Él murió una muerte de juicio por la naturaleza pecaminosa del hombre. Como en Él fue cargado el pecado de todos nosotros, Él fue juzgado como si hubiese sido el que había cometido todo el pecado de la humanidad. Es por eso que en la muerte de Cristo hay un momento en que ustedes se impactarán. Algunos que les gusta ver películas han visto la película que se llama La Pasión de Cristo. Yo nunca la he visto. Dicen que es impactante, pero yo nunca la he visto. Alguna escena pequeña que yo haya visto, se nota que es impactante esa película, pero yo casi no miro películas porque yo lo leo en la Biblia y ellos siempre lo van a modificar, entonces para que no me cause confusión. Pero ustedes recordarán que cuando Cristo murió, hay un momento en que le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que ustedes notan en estas palabras de Cristo? Que Cristo en un momento fue desconocido por el Padre, porque Él está en la cruz, que es ahí donde cae la pena y el juicio por el pecado de toda la humanidad. Entonces el Padre desconoció a su Hijo.
porque estaba cargado todo el pecado de la humanidad en él. Y el pecado no tiene lugar en Dios. Y en ese momento él desconoció al Hijo, y cuando murió lo recibió, claro, lo resucitó de entre los muertos, y luego 40 días después lo recibió allá en el cielo y lo sentó a su diestra y le dijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿por qué lo desconoció y luego lo resucitó y lo recibe en gloria? Porque él pagó el precio. Amén. Y ahora no puede morir otra vez. Entonces Pablo está aquí dejando claro que Cristo murió, claro, respecto al pecado, pero que también murió una muerte de juicio por la naturaleza pecaminosa del hombre para poderle encaminar hacia Dios, toda vez que él fue establecido el camino de retorno hacia Dios, porque todos los hombres, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero retornados por Cristo el Padre. Por eso él dijo: yo soy el camino, Verdad. y nadie. Exactamente. Aleluya. Amén. Así que Cristo llegó a ser en la cruz lo que nosotros somos. ¿Qué? Seres humanos pecadores. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros pudiéramos ser en Él lo que Él es. Y por eso compartimos la vida de Cristo aún estando aquí, por cuanto le recibimos en nuestro corazón. Aleluya. Y si usted se muestra incrédulo a esto, vaya a Filipenses 2:6 y ahí verá de que Cristo dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró el hecho de que fuese de la misma naturaleza de su Padre. ¿Qué fue lo que hizo? Dice el verso 7, sino que se despojó de sí mismo. ¿Y qué pasó? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, porque se humanizó. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué significa esto? Muerte de maldición, porque estaba escrito: maldito el que cuelga en un madero. ¿Por qué tuvo que morir así? Porque fue a purgar la deuda que ustedes y yo teníamos. Cristo murió una sola vez, pero hoy vive y vive siempre para interceder por aquellos que nos apeguemos a su plan de salvación y que ahora le pertenecemos, y por eso Él puede salvarnos, porque pagó el precio. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Así que debemos considerar que nuestra vieja naturaleza se quedó en la tumba de Cristo hace más o aproximadamente 2000 años. Cuando Cristo resucitó de los muertos, pues nosotros resucitamos con Él. La moralidad del mundo enseña que el hombre debe hacer todo lo que esté a su alcance o debe esforzarse para lograr llegar a ser alguien. Así le dicen a usted en la universidad, la mayoría de los que les preguntan: ¿por qué usted vino a estudiar esta carrera? Dicen: pues porque quiero ser alguien. Ellos creen que no son nadie si no se esfuerzan para llegar a ser lo que deben ser. Pero el método que Dios usa es distinto. Consiste en lograr por el Espíritu Santo que llegue a ser usted en la práctica lo que ya es en el Espíritu por lo que Cristo hizo
en la cruz por ustedes. ¿Comprenden esto? Entonces es algo maravilloso lo que nos está diciendo aquí este versículo 11, ¿verdad? Que Cristo ya hizo por ustedes algo grande, porque quiere que ustedes vivan la vida en grande para que lleguen a estar viviendo con Él en la grandeza de lo grande que es su gloria. Denle. Vamos al verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 13? ¿Qué sigue diciendo el verso 13? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No practiquéis, sigue hablando este versículo 13 de la práctica. Ahí emprenderemos nuestro próximo estudio. Aquí nos está diciendo que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos. Es decir, que el pecado da órdenes muchas veces, estimula a este cuerpo mortal. ¿Y sabe qué? Si el pecado reina en nuestro cuerpo mortal, entonces vamos a obedecer cuando llega un pensamiento pecaminoso, cuando entra por los ojos algo que es pecaminoso, va a maquinarlo en su corazón y va a ejecutarlo con sus miembros. Estamos en el cuerpo, pero no debemos vivir según sus inclinaciones, según sus apetencias. El hombre apetece lo que ve, y si sabe que es pecaminoso, debe apartarse de ello. ¿Comprenden lo que está diciendo el versículo? Estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto en nosotros. Estamos paralizados y puede activarnos nuevamente a ser agentes pecaminosos. Entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En otras palabras, no estamos completamente emancipados, no estamos completamente liberados, no estamos completamente libertados, porque de lo contrario, aquí no se nos estuviera haciendo una amonestación contra permitir que el pecado gobierne en nuestros cuerpos mortales. Es decir, el pecado puede en un momento determinado, ¿verdad?, activarse. Puede precisamente nuevamente darnos deseo, y a la vez esa concupiscencia, ese deseo pecaminoso, convertirnos en pecadores empedernidos. Estamos sujetos en nuestros cuerpos mortales a la muerte física. Y el pecado está ahí como un dictador que está listo para asumir el mandato en cualquier momento que nuestro cuerpo mortal se lo permita. Ahora, hablemos también de aquellos pensamientos o aquellos deseos que no surgen en nosotros como meramente deseos de pecar al principio, o que en un principio, en un comienzo, no todos los deseos del cuerpo son malos o perjudiciales. Pero si nuestra naturaleza pecaminosa, que está viciada del viejo hombre, se recuerda que así lo leímos anteriormente, ¿verdad?, toma el control de nuestra vida, entonces esos deseos que al principio eran legítimos o eran necesidades normales, se pueden transformar en apetitos o placeres deshonestos
o viles pecadores. Bueno, veámoslo con una ilustración. Un hombre viudo ve a una mujer con apetencia corporal y decide casarse con ella. Oiga, sencillo. Dice, bueno, yo estoy viudo, ella está viuda, viudo con viudo, no hay problema. Y quiere casarse con la viuda. Y la viuda dice, bueno, este viudito me cae bien, y llegan a un acuerdo de casarse. Pero en el camino deciden hacer lo que es incorrecto. Dice, de todas maneras nos vamos a casar, comencemos desde ahora. Y se duermen juntos, para no decir otras cosas. Y bueno, lo hicieron una vez, otra vez y otra vez. De todas maneras nos vamos a casar. Y de pronto dice la otra, ay, yo ya me caso con esta viuda. ¿Hubo pecado o no hubo pecado? Y al principio, ¿cuál era la idea? ¿Pecar o no pecar? No pecar. Entonces no todos los pecados o no todos los deseos del cuerpo son malos o perjudiciales al principio. Entonces hay que tener cuidado porque pueden comenzar de esa manera los pecados. ¿Qué es lo que podemos concluir hoy? Según lo que dice Pablo, en cuanto a las decisiones de hacer, tengamos cuidado. Todo comienza liviano. Hay una actividad por allá de 15 años y dicen, bueno, allí es culto el que va a haber. Van a estar los bachitos tocando. Vamos, los bachitos cantan bonito. Bueno, se van a la actividad de 15 años y de pronto allá comienza un desfile de patojas birbirimbas y un montón de patojos vagos a bailarlas. Después llega el papá y empieza a bailar la lambada con ella, sube un montón de bailes extraños ahí con ella. Y todos están ahí mirando con boca abierta y desean ser la quinceañera o desean ser de una de las patojas bimbirimbas que andan ahí para que la bailen también. Y de pronto las van sobando de las manos y ellos con las manos sudándoles también. Oigan, así es como va comenzando el pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice Pablo respecto a esto? 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas. Está permitido por la ley a 15 años. El que quiera ir es libre. Bueno, según la ley, pero no según nosotros. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces ustedes no se dejen dominar. Todo comienza como algo lícito, como algo normal, y de pronto se le va metiendo en la mente el pecado. Por ejemplo, también, comer no es pecado. Usted come lo que es correcto. Pero si se va a trabancar unas 15 morongas, la Biblia dice que no hay que comer la sangre del animal porque es la vida del animal. Todo comenzó por el hambre, que es normal, es natural. Pero de pronto había ahí comida y dice, ay señora, ¿cuánto vale este hígado? Vale tanto. Ah, mire, ¿y este hígado cuánto vale? No, ese no es hígado, ese es moronga. No, señora, esto es hígado. Ah, bueno, dice la señora, pues si usted dice que es hígado, ya pues, pero le llamó hígado a la moronga y se la comió. Así va comenzando el pecado. Puede llegar a impedir aquello que es normal al principio, a que seamos instrumentos para Dios. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.